Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 71ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Celebramos hoy el Domingo de Resurrección, fiesta mayor del calendario cristiano, en la que rememoramos la victoria de Cristo sobre la muerte. Si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe, afirma San Pablo. Y en efecto, solo la resurrección de Cristo da sentido completo a la encarnación, a la redención y a la vida futura que se nos ha prometido, que alcanzará su plenitud tras la parusía. Pero ¿cómo fue esa resurrección? ¿Fue algo que ocurrió realmente, tal como se nos describe en los Evangelios? ¿O por el contrario fue tan solo una experiencia de fe de los discípulos de Jesús, una especie de autosugestión que los impulsó a creer que su Maestro seguía presente en sus vidas a través de un nuevo modo de existencia espiritual? La Escuela de Crítica Racionalista pretende que la resurrección de Cristo no fue un acontecimiento histórico constatado por sus discípulos a través del hallazgo del sepulcro vacío y las sucesivas apariciones del resucitado, sino una especie de singular vivencia mística. Tal configuración de la resurrección como experiencia espiritual es el producto inevitable de la grieta que se ha introducido entre lo que los seguidores del método histórico crítico llaman el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Una grieta que ha terminado por contaminar la propia cristología, que se ha ido elaborando en las últimas décadas sobre las especulaciones de los incrédulos y no sobre la fe de los creyentes, hasta conseguir inocular el veneno de la incredulidad entre los propios creyentes. Así la figura de Jesús se ha ido haciendo cada vez más nebulosa, irreal e inexplicable, y las reconstrucciones peregrinas que sobre ella se hacen resultan cada vez más absurdas y antitéticas. Hay quienes lo presentan como un revolucionario que combate los poderes establecidos y quienes ven en él a un moralista benigno que predica una suerte de amor omnicomprensivo y buen rollista que todo lo aprueba. Tales reconstrucciones adolecen siempre de la misma falla. Jesús es presentado como un hombre, todo lo excepcional que se quiera y hasta en sintonía especial con Dios, pero desenraizado de él. Y cuando se ignora que el centro de la personalidad de Jesús es la comunión plena con el Padre, es inevitable que su figura se adultere hasta convertirse en una carcasa vacía que podemos rellenar a nuestro antojo. Pero basta una lectura somera de los Evangelios para que nos tropecemos con un hecho insólito. A diferencia de los grandes fundadores de religiones, pensemos por ejemplo en Mahoma o en Moisés, Jesús no se presenta como un mero profeta o representante de Dios. No se limita a indicar el camino que nos conduce a Dios, ni a señalar la verdad, ni a erigirse como ejemplo para la vida de otros hombres, sino que él mismo se proclama camino, verdad y vida. Jesús jamás se presenta en los Evangelios como un creyente, ni siquiera como el primero entre los creyentes. Jamás nos dice que crea en el Padre como cualquier otro hombre de fe, sino que conoce o ve al Padre como ningún otro hombre puede conocerlo, mediante un conocimiento mutuo único, mediante un amor recíproco exclusivo y una unidad en la acción que hace que los dos sean uno. Jesús se sitúa en una condición de igualdad con el Padre, fundido en su misma sustancia divina, pero al mismo tiempo asumiendo plenamente su humanidad, despojándose de su rango para hacerse uno con nosotros. En el programa de hoy trataremos de ahondar en la naturaleza humana y divina de Cristo y también de dar respuesta a algunas de las preguntas que muchos católicos aturdidos por hipótesis confusas pueden hacerse. ¿Fue consciente Jesús de su condición de Hijo de Dios y de su misión redentora? ¿Hacía milagros realmente? ¿Fue cierta su resurrección? ¿O debemos interpretarla como una experiencia de fe vivida por sus discípulos? Lo haremos en compañía de José Antonio Sayés, Leopoldo Prieto, Pablo Cervera y Manuel Carreira. Les prometo un coloquio formidable. Pero antes, como siempre,
María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Pues muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. En este domingo, el más importante del año para los católicos, Domingo de Resurrección, les invitamos a que se queden con nosotros para ver una grandiosa película dirigida y guionizada en 1964 por el italiano Pierpaolo Pasolini. Se trata del Evangelio según San Mateo, cinta ganadora del premio especial del jurado en el Festival de Venecia que Pasolini dedicó al Papa Juan XXIII. A Pasolini, artista extremo y visceral, debemos títulos tan polémicos e inclasificables como Mamma Roma, Teorema, El Decamerón o Saló o Los 120 días de Sodoma. Impecable como todo en esta prodigiosa película es la música dirigida por el compositor argentino Luis Enríquez Bacalov, ganador de un Oscar por el trabajo que realizó en El Cartero y Pablo Neruda. Bacalov seleccionó para completar la banda sonora del Evangelio según San Mateo obras de grandes compositores como Bach o Mozart, que alternó con fragmentos de la Misa Luba, una versión de la misa latina basada en cantos tradicionales congoleses. Tonino Delicoli, quien incorporara a su filmografía cintas como El bueno, el feo y el malo, La vida es bella, Érase una vez América, hasta que llegó su obra El verdugo de Berlanga, fotografía con un estilo naturalista y delicado esta obra maestra. Peculiar reparto para una peculiarísima obra de arte. Ninguno de los actores de la misma era profesional. El papel de Jesús estará interpretado por un español de madre italiana, Enrique Irazoqui, que con posterioridad participaría ocasionalmente en títulos como Noche de vino tinto, Dante no es únicamente severo o El largo invierno. Marguerite Caruso, que acomete aquí su primer y último trabajo para la gran pantalla, encarnará de forma conmovedora a una perfecta Virgen María en su juventud. Y Susana Pasolini, madre del director y católica piadosa, dará vida a la Virgen María en su vejez. Marcello Morante interpretará a José, Mario Sócrates a Juan el Bautista y asombroso será Otello Sestili en el papel de Judas Iscariote. Quédense con nosotros para disfrutar de esta película despojada y hermosísima que sigue al pie de la letra los episodios de la vida de Jesús tal como se nos narran en el Evangelio de San Mateo. Definitivamente, y al margen de cualquier otra consideración, es la obra de un poeta. Muchos de ustedes habrán oído que Pierpaolo Pasolini era comunista, homosexual y ateo. Y en efecto, comunista y homosexual lo era, de vida, además, especialmente disoluta. Que fuese ateo convencido, en cambio, es algo que cuesta mucho creer a la vista de una película como El Evangelio según San Mateo, en la que su director muestra un irreprochable respeto a la fe. Y me atrevería a añadir algo más que respeto. Una aproximación despojada de prejuicios a sus misterios, una comprensión de la grandeza humana y divina de Jesucristo, en verdad admirable. ¿Y cómo podemos explicar que un hombre como Pasolini conciba y realice una obra que penetra en la médula misma de la fe? Pues por la acción misteriosa de la gracia, que golpea sin desmayo a nuestra puerta, sin importarle demasiado nuestras debilidades o importándole tanto que a todas ellas las abraza con misericordia, y cuanto mayor es la debilidad, más cordial es el abrazo. El Evangelio, según San Mateo, es en efecto una obra tocada, y más que tocada, anegada, por el misterio de la gracia, que sopla donde quiere y puede adentrarse en territorios dominados en gran medida por el demonio, como afirmaba la escritora Flannery O'Connor. De esas incursiones de la gracia en territorio enemigo está poblada la historia del arte, como prueban obras literarias como La balada de la cárcel de Reading, de Oscar Wilde, pinturas como las de Caravaggio, o esta inmensa película de Pasolini, en la que el creyente encontrará ocasión para renovar su fe y el incrédulo motivos de asombro que harán tambalear sus prejuicios. Como director de Lágrimas en la lluvia, me siento especialmente orgulloso de emitir hoy el Evangelio según San Mateo, pues es una prueba evidente de que la sangre derramada por Cristo no fue derramada en vano, y también una invitación a que reflexionemos sobre los inescrutables designios divinos. Será mayor la alegría en el cielo por un pecador que haga penitencia que por 99 justos que no necesitan de penitencia, leemos en el Evangelio. Pasolini tuvo desde luego que provocar una gran alegría en el cielo cuando realizó esta hermosa obra de arte. Espero que esa misma alegría se contagie a quienes hoy la vean. Que ustedes la disfruten.
Muy buenas tardes otra vez. A Pasolini, en su hermosa adaptación del Evangelio según San Mateo, no lo movió un escrupuloso afán de fidelidad al texto original. En Lágrimas en la lluvia, mucho más modestamente, queremos ser fieles a nuestros espectadores, atendiendo sus requerimientos y aceptando sus sugerencias. Por eso hemos dispuesto una dirección de correo electrónico que puntualmente atendemos, a la que pueden hacernos llegar sus mensajes. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos, como cada semana, Juan Manuel. Muchos son los amigos que nos felicitan por el programa que la semana pasada dedicamos a analizar la Guerra Civil Española a la luz de la película Posición Avanzada. Y muchas son las sugerencias que hemos recibido a lo largo de la presente semana. Comenzamos con Domingo Suárez, quien nos propone que abordemos el tema de la España de la autarquía de los años 40. César González Gutiérrez demanda la emisión de alguna película relacionada con el conflicto de los Balcanes, más concretamente de la guerra de Bosnia, ya que durante los años 1997 y 1998 don César estuvo allí destinado. Mónica Caruncho nos propone que analicemos a la luz de la doctrina católica el juicio particular y el juicio final. La emisión del Manantial de King Vidor es la propuesta de Carlos Jiménez. Más cosas, Dolores nos dice que es profesora de piano y que hace un par de años vio la película Vivir para siempre, que además de tener una banda sonora formidable, ha sido la mejor película que ha visto sobre el tema de las enfermedades terminales en los niños, asunto al que le gustaría que dedicásemos un programa. Muy avispada nuestra amiga Irene Vega, cuya pregunta, Juan Manuel, te traslado. ¿Qué ha pasado con el programa sobre pacifismo que se iba a emitir el 25 de marzo? ¿Por qué no se ha emitido el 1 de abril? Doña Irene también nos propone un tema a tratar: el papel de la Iglesia en Euskadi con el llamado conflicto vasco y el terrorismo de ETA. Para ello, prosigue doña Irene, podría servir de utilidad la película Operación Ogro de Gilo Pontecorvo. Desde Oviedo, Ángel Velázquez pide que hablemos de la cultura de la muerte. Carmen Castro, por su parte, y desde Valladolid, se interesa por la Segunda Guerra Mundial. Y Manuel Tudela, desde Vigo, por la persecución religiosa. Ya saben que pueden y deben enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender todas sus peticiones, en la medida, naturalmente, de nuestras posibilidades. Una de nuestras espectadoras, alguno más también, aunque no ha quedado reflejado en este recorrido sucinto de los correos recibidos, Irene Vega preguntaba que por qué no emitimos el 1 de abril el programa que habíamos anunciado para el 25 de marzo, programa que no se emitió debido a las elecciones andaluzas y asturianas, y también a la visita del Papa a México. Bien, la razón por la que no lo emitimos la pasada semana es porque el 1 de abril era el aniversario de la Guerra Civil y consideramos que ese era el día en que tenía que emitirse este programa, del mismo modo que este programa de hoy lo queríamos emitir el domingo de Resurrección. El programa dedicado al pacifismo se emitirá la semana próxima. Hoy, como les decíamos al principio de nuestro programa, estamos aquí dispuestos a hablar sobre la naturaleza divina y humana de Jesucristo y sobre una serie de cuestiones conexas que son motivo de estudio de la cristología y también motivo de especulaciones y hipótesis bastante turbias, bastante confusas, que han extendido la incredulidad o las dudas entre muchos creyentes. Y para hablar sobre tan delicados e importantísimos asuntos contamos con un cuarteto de excepción, todo él integrado en esta ocasión excepcionalmente por sacerdotes, que paso a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, alguien a quien todos ustedes conocen bien. Se trata de Leopoldo Prieto, es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y licenciado en Teología Dogmática y doctor en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Ordenado sacerdote en Roma, en 2001 ha ejercido su ministerio pastoral y académico en Alemania, Chile e Italia. Desde 2008 es profesor en la Facultad de Filosofía de la Universidad Eclesiástica San Dámaso. Es autor de la obra El hombre y el animal, nuevas fronteras de la antropología. Querido don Leopoldo, muchísimas gracias por atender nuevamente la petición de este programa. Pues buenas tardes, gracias por invitarme.
Nuestro siguiente invitado es una persona muy querida por quienes hacemos este programa y muy especialmente por quien lo dirige. Se trata de don José Antonio Sayés. Es doctor en teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y profesor de teología fundamental en la Facultad de Teología del Norte de España, con sede en Burgos. Ha escrito casi 50 obras de teología y filosofía. Entre otras, merecen destacarse Señor y Cristo, Pecado original y redención de Cristo, Teología moral fundamental, Cristianismo y filosofía, La gracia, Teología y vida o Teología y relativismo. La más reciente de todas ellas es la que tengo entre mis manos y que les invito a leer. Acaba de salir de las imprentas, su título es Síntesis filosófica, claves para una reforma. En ella, don José Antonio Sayés propone, de alguna manera, en medio de esta fase terminal a la que nos han conducido las filosofías de cuño idealista y fenomenológico, nos propone, don José Antonio, una vuelta a lo que él llama un sano realismo que naturalmente tiene que considerar, en primer lugar, a Santo Tomás, no para adherirse inertemente a la filosofía tomista, pero sí indudablemente para utilizarla como brújula y como punto de partida. ¿No es así, don José Antonio? Así es, ¿no? Más o menos, ¿no? Síntesis filosófica de José Antonio Sayés, publicado por Edicep y recién salido de las imprentas. Nuestro tercer invitado hoy es también conocido de todos nuestros espectadores y además muy querido por todos ellos, puesto que nos requieren constantemente su presencia. Se trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en Filosofía por la Universidad de Comillas y en Teología por la Universidad Loyola de Chicago. Doctor en Física por la Universidad Católica de Washington. Ha sido profesor de Astronomía en las universidades de Washington y Cleveland y de Filosofía de la Naturaleza en Comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia, ha sido miembro del Observatorio Astronómico Vaticano y colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA. Padre Carreira, muchísimas gracias por atender nuevamente nuestra petición. Gracias por haberme invitado. Y por último, cierra este cuarteto alguien que visita por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia. Llevábamos mucho tiempo detrás de él, pero circunstancias diversas le habían impedido acudir hasta hoy. Se trata de Pablo Cervera. Es doctor en Teología Dogmática por la Universidad Gregoriana de Roma, licenciado en Filosofía por la Universidad Santo Tomás Angelicum de Roma y diplomado en Teología de la Vida Religiosa por la Universidad Lateranense. Ha sido capellán de la Universidad Complutense y director de pastoral de la Fundación San Pablo CEU. También ha sido profesor de Teología en Roma y Toledo. Ha dirigido la Benemérita Biblioteca de Autores Cristianos y en la actualidad esta revista que tengo entre mis manos, Magnificat. Quizá deberíamos explicarles en 2 palabras, o en 4, te permito, Pablo, a nuestros espectadores qué es Magnificat. Magnificat es un instrumento magnífico, mensual, que ayuda al pueblo de Dios a vivir la vida de la Iglesia a través de la oración inspirada en la liturgia y los textos de la misa de cada día, junto con textos escogidos de la tradición cristiana para la meditación y vidas de los santos, además de algunos artículos que abren cada número de colaboradores destacados insignes sobre aspectos de la vida de oración, de la vida del aspecto bíblico, del aspecto litúrgico, del aspecto teológico. Eso es un poco. Han sido 6 palabras, pero pido disculpas. No, te lo agradezco mucho. Además, imagino además que los espectadores estén interesados en suscribirse a Magnificat. Podrán encontrar información en Internet, me imagino, ¿no? ¿Cuál es la dirección? Magnificat.es. Bueno, pues en Magnificat.es, todos aquellos que quieran acompañar sus oraciones con esta estupenda publicación podrán hacerlo. Muchísimas gracias, Pablo, por acompañarnos también hoy. Y ya que eres nuevo, pues voy a empezar por ti. ¿Qué te ha parecido el Evangelio según San Mateo de Pierpaolo Pasolini?
debo decir que no la había visto completa. Creo que había visto algunas escenas hace muchísimos años y al verla completa me ha impactado, evidentemente, un aspecto que ya se ha subrayado, que es la fidelidad de Pasolini al itinerario de San Mateo. Parece ser que Pasolini encontró el Evangelio de San Mateo en una celda en Asís y el Evangelio lo encontró allí, empezó a leerlo y dijo, este es un narrador perfecto, ¿no? Y aunque él confiesa que no cree en la divinidad de Jesucristo, se habla de si es ateo o no, lo que no cabe duda es que, y lo decía un jesuita muy amigo suyo, realiza un regreso maternal al origen religioso de su vida, de su fe. Y en ese sentido, desde luego, la fidelidad con la que él despliega todo el Evangelio hace que los elementos de la divinidad de Jesucristo aparezcan con toda nitidez. Puede resultar un poco chocante, quizá, la rapidez de la película, porque es como iba a decir que aquí Jesucristo es la palabra que va atravesando desde que nace hasta que muere, es como en este sentido es la palabra, ¿no? Y una palabra que además, que muchas veces no es una palabra agradable porque fustiga a los fariseos, etcétera. Pero, por ejemplo, en ese sentido recoge muy bien todo lo que es la parte de sermón o de palabra que tiene el Evangelio de San Mateo, que se estructura con el sermón de la montaña, el sermón eclesiológico y el sermón escatológico, del cual aparece muy poco, pero es suficiente para hacer ver la importancia que él da a todo ese contenido, pues no sé si doctrinal o catequético, que Cristo va realizando a lo largo de su vida. Los gestos o las actividades son un poco rudas o un poco duras incluso, pues quizá, pero no cabe duda que aparece un despliegue de la figura de Cristo que es no solo loable, sino no manipulado respecto de la base en la cual está fundada toda la película. La verdad es que, bueno, aparte de la fidelidad, efectivamente, a veces, con frecuencia casi literal, ¿no?, al Evangelio de San Mateo, yo me atrevería a decir que no se ha hecho jamás ninguna película sobre Jesucristo con un sentido tan hondo de las verdades de la fe. Yo no me creo que Pasolini fuera ateo, al menos no al modo convencional, como hoy decimos ateo, ¿no? Probablemente era, sin saberlo, un católico de tomo y lomo, ¿no? Pero ya quisieran todas esas películas edulcoradas y ternuristas que nos llegan de Hollywood, todas esas adaptaciones piadosas que con frecuencia se hacen de la vida de Jesús o de pasajes de la vida de Jesús, ya quisieran tener la hondura y la capacidad de catarsis que tiene esta película, ¿eh? A mí me parece verdaderamente admirable. Padre Carreira, no sé si participa de esta opinión o le pone pegas a la película de Pasolini. Yo le pongo pegas. Eso está bien. He encontrado la figura de Cristo poco profunda, grita mucho cuando dice que no gritará. Parece que está recitando de memoria los textos que le han hecho aprender para recitarlos. Y para mí le falta profundidad psicológica desde el principio hasta el fin. No puedo evitar decir eso. No, me parece bien. Lo que pasa que, claro, si Cristo es un misterio, yo creo que también al presentarlo de esa manera misteriosa, de alguna manera yo creo que Pasolini lo que está es respetando su figura. Es decir, al menos no juega a hacer esas interpretaciones almibaraditas que con frecuencia se nos hacen de Jesús en muchas películas, ¿no? No es una cuestión de que sea almibarada o dura, es que le falta profundidad. Como digo, yo veo un actor recitando un texto que ha aprendido de memoria. Hay que decir que el actor que interpreta a Jesucristo en la película, que por cierto era un actor español, como nos decía María Cárcava antes de su emisión, era, al igual que el resto de componentes del elenco, amateur y además sin experiencia alguna interpretativa. Pierpaolo Pasolini lo había conocido en un acto político, en un acto sindical, se quedó prendado de él y decidió convertirlo en el protagonista de su película, ¿no?
Es un actor sin ninguna experiencia interpretativa. Pero creo que por un lado esa bisoñez, por otro lado esa especie como de interpretación un tanto recitativa, ¿no? A la que aludía el padre Carrera, de alguna manera creo yo que contribuye en una película en la que no se subraya nunca el misterio, desde luego no con efectos especiales, una película muy naturalista, pero de alguna manera creo que contribuye misteriosamente a acrecentar ese misterio al que se acerca. Don José Antonio, ¿cómo ve la película? Pues yo diría que me ha parecido positiva, partiendo desde luego de que es muy difícil, imposible representar a Cristo. Es decir, buscar un personaje que represente bien a Cristo es imposible. Pero a pesar de esas limitaciones hay una fidelidad al texto evangélico. Y vas viendo la película y esa figura de Irazoki, apellido de mi tierra, no, pero eso es lo de menos, pues aunque no llegue a representar adecuadamente a Cristo, yo creo que es una figura aceptable y que causa una impresión y un efecto positivo, porque dice, bueno, va recitando las bienaventuranzas, pero con esas bienaventuranzas que se van oyendo, y todo el capítulo 5 de San Mateo, todo el capítulo 6, es una doctrina que realmente impresiona. Y entonces hay momentos en que uno se emociona religiosamente. Me ha ocurrido eso, pues porque es el Evangelio puro, sin ningún complejo. Y se ve que Pasolini no tiene ningún complejo de los que hay hoy en día. Ahí están los milagros, ahí está la divinidad de Jesucristo. Cuando, por ejemplo, dice Jesucristo que es mayor que el templo, que es dueño del sábado, ¿no? Son expresiones ciertamente de la divinidad de Cristo. Ahí está la resurrección. Y entonces pienso que es una película que, con las limitaciones lógicas que tiene que tener, pues es positiva. Y no sé, por ejemplo, esperas y dices, bueno, a ver qué dice de la curación de los leprosos. Surge ahí todo el contenido, incluso la marcha de Jesús a Jerusalén, a la pasión. Hay una fidelidad. Y claro, hay momentos que también por el acompañamiento de la música, que es de Bach, Mozart, que es de esa música. También de la misa Luba. La misa Luba, esa misma música contribuye a transmitir una experiencia religiosa. Y luego, decidiendo si él creía o no en la divinidad de Cristo, pero yo pienso que la película, con todas las limitaciones lógicas, es positiva. A mí me cuesta mucho creer que esta sea la película de un ateo en el estricto sentido de la palabra. Me cuesta mucho. Ha habido muchos ateos que han tocado asuntos religiosos y siempre enseñan la patita. En esta película no se enseña la patita, o sea, no hay patita. En esta película no hay patita y menos pezuña, ¿no? Hay una cosa que, sin embargo, no es fiel, que aparece la aparición a la Virgen. Y resulta que los evangelios no hablan en absoluto de la aparición de la Virgen. Y eso es bonito, pues porque si los evangelios hubieran sido inventados, lo primero que se inventa uno es la aparición a la Virgen. No aparece la aparición a la Virgen en los evangelios. Y eso es señal inequívoca de que no están inventados. Si tú o yo escribimos los evangelios, nos pasa lo que a Pasolini, que ponemos la aparición a la Virgen. Justamente eso no aparece en los evangelios. Ciertamente. Eso es que Pasolini era ignaciano, porque San Ignacio sí que presenta la aparición a la Virgen en los ejercicios, en sus ejercicios. En los ejercicios espirituales. Todos tendemos a eso. Bueno. Muy brevemente, don Leopoldo, tenemos que ir cerrando ya con usted. Pues la película me deja, digamos, un sabor de boca agridulce, porque a mí el cine me gusta verlo de evasión, ¿no? En ese sentido, no soy una persona que problematiza cuestiones y disfruta viéndolas llevadas al cine. Me parece una película de cine contestatario con los cánones del cine. No es para nada una película de Hollywood. Se complace en mostrar rostros duros, para frecuentemente la escena sobre el rostro, tratando de indagar y de escrutar qué hay dentro de esta persona. Me llama la atención a veces incluso como las facciones, la cara surcada por las arrugas, los dientes separados. Personas muy sencillas. Es sabido campesinos. Que es campesinos. Y bueno, pues esto es algo que ciertamente no haría de esta película, en mi modesta opinión, una película comercial, cierta. No, indudablemente. Por otro lado, la fidelidad al Evangelio me parece exquisita. Es una película carente de guión más allá de las secuencias del Evangelio de San Mateo. El texto es el Evangelio de San Mateo. Otra cosa es cómo se presente, cómo se diga, si se recita.
La música me ha parecido un intento, excepto en las piezas de la Pasión según San Mateo, las corales y las arias, de adaptación, podríamos decir, de inculturación, porque esta misa africana, que es la misa cantada, es la misa de Ángelis, pero con tonos africanos, y luego algunas cosas de aires rusos y otra de un soul negro que están ahí presentes. Eso sí, estaba. Sí, sí. Y la dedicación a Juan XXIII, en este contexto, quizás puede estar como haciendo una interpretación, ¿verdad?, de la vida de Cristo a la luz de las nuevas ideas que iban surgiendo con toda legitimidad, por otro lado, como es obvio. Sin embargo, no se puede decir, como algunos críticos hicieron en su momento, que nos presenta un Jesucristo revolucionario, o un Jesucristo que trata con una misión puramente mundana, en modo alguno. Cristo Superstar sí que lo fue. Pero esta película en cuando levanta la voz lo hace con mucho criterio, porque es imposible transmitir lo que Cristo está diciendo en estos textos, en los ayes famosos, contra los hipócritas, fariseos, escribas, ¿no?, sin una conmoción interior viva y poderosa. Y eso está muy bien hecho. La voz, de hecho, no es de Irazoki, sino de un tal Salerno, como me fijé en la presentación, y está muy bien hecho. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. La verdad es que para mí, como decía antes, ha sido un motivo de orgullo emitir esta película. Espero que a los espectadores de nuestro programa les haya gustado. Como en general, con algunas salvedades del padre Carreira, ha gustado a nuestros invitados. En apenas un minuto, después de una pausa, estaremos nuevamente con ustedes hablando sobre la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Muy buenas tardes, otra vez aquí estamos en Lágrimas en la lluvia, dispuestos a abordar este asunto tan delicado y tan fundamental, tan fundamental. Antes de pasar a él, la verdad es que, discutiendo con nuestros invitados si Pasolini era ateo o no era ateo, es francamente difícil establecerlo. He fotocopiado aquí algunos de los artículos que publica en Il Corriere della Sera entre los años 73 y 75. Por ejemplo, un artículo dedicado al aborto. Dice así: estoy traumatizado por la legalización del aborto porque la considero una legalización del homicidio. Que la vida humana sea sagrada es obvio. Es un principio más fuerte que cualquier principio de la democracia. Diciendo que está en juego la vida humana, hablo de esta vida humana, esta única, concreta vida humana que en este momento se encuentra dentro del vientre de su madre. Y concluye este artículo de esta manera. Dice: las cabezas ocupadas en libertinajes no maquinan revoluciones. Al Estado no le interesa una pareja creadora de prole, sino una pareja consumidora. No me parecen exactamente las ideas de un ateo. En otro artículo dedicado a Pablo VI, también publicado por esos años, le dice: a Pablo VI le ha bastado con un vistazo a la Iglesia desde fuera para comprender su situación histórica real. Luego, al revivirla desde dentro, ha resultado trágica. ¿Es que no hay solución? ¿Será porque el fin de la Iglesia es inevitable a causa de la traición de millones y millones de fieles, sobre todo campesinos, convertidos al laicismo y al hedonismo consumista, y la decisión del poder, ya seguro de tener en un puño a los antiguos fieles gracias al bienestar y sobre todo a la ideología que les ha impuesto sin nombrarla siquiera? Si la Iglesia reanudara una lucha no para conquistar el poder, podría ser la guía de todos los que rechazan el nuevo poder consumista, que es completamente irreligioso, totalitario, violento, falsamente tolerante, más represivo que nunca, corruptor y degradante. Si esto lo ha escrito un ateo, que venga Dios y lo vea. Queridos amigos, bueno, no quisiera dejar pasar la ocasión de dedicarles muy fervorosamente, muy encarecidamente, 2 libros a nuestros espectadores, 2 libros precisamente sobre la materia que hoy vamos a tratar. El primero de ellos es de uno de los invitados
de nuestro programa. Se titula Señor y Cristo, curso de Cristología. Aquí podrán profundizar en todas las cuestiones que hoy van a tratarse en Lágrimas en la lluvia. Señor y Cristo está editado por Palabra. Y otro libro que también tengo mucho interés en recomendarles es este libro de Leonardo Castellani, con una introducción escrita por un servidor, El Evangelio de Jesucristo. Son comentarios a las lecturas dominicales del Evangelio, hechas desde la más profunda ortodoxia y con un bellísimo estilo literario, en el que también todas las cuestiones que vamos a analizar hoy aquí son tratadas pues con la mente preclara y el estilo siempre gozoso que caracterizaban a este gran escritor argentino, el padre Leonardo Castellani, que perteneció, por cierto, a la Compañía de Jesús. Y dicho esto, vamos a entrar en harina. Vamos a hablar hoy sobre la naturaleza divina y humana de Jesucristo. María Cárcava nos introduce en el asunto. Ya en el siglo XVIII empiezan a suscitarse dudas sobre la historicidad de los evangelios, estableciéndonos una distinción entre el Jesús de la historia y el Cristo de la predicación apostólica. Se pretendía de este modo que los evangelios fuesen considerados el producto de un proceso de mitificación por parte de las comunidades cristianas primitivas que habrían sido las encargadas de atribuir a Jesús los títulos de Señor, Mesías o Hijo de Dios. Pero será sobre todo el teólogo de estirpe luterana Rudolf Bultmann quien profundizase en esta división entre la historia y la fe, propiciando una línea interpretativa de los evangelios, el llamado método histórico-crítico, que sometiendo a discusión continua las tradiciones apostólicas y la autoría y fecha de redacción de los evangelios, ha terminado por hacer irreconocible la figura de Jesús. El método histórico-crítico ha empezado por reducir los dogmas de la fe a la categoría de símbolos. Ha proseguido desdeñando aquellos pasajes evangélicos que narran acontecimientos que no pueden explicarse mediante leyes puramente físicas y ha terminado negando la divinidad de Cristo. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Estas palabras del propio Jesús nos obligan a conocer esas obras del Padre que se realizan a través de Jesús y a preguntarnos por su autenticidad histórica. Jesús nunca aparece como un mero taumaturgo que realiza prodigios para encandilar a sus seguidores. Por el contrario, su reticencia a obrar milagros es más que notoria. Y los milagros que obra están indisolublemente ligados a la conversión interior de sus beneficiarios o de quienes los presencian. Las objeciones que el método histórico-crítico presenta contra los milagros de Jesús han acabado inevitablemente minando la naturaleza misma de Jesús, de quien ya no podríamos decir que está en el Padre como el Padre está en él. Así se pone en entredicho incluso su condición de Hijo de Dios y hasta su propia naturaleza, que en el Concilio de Calcedonia se había definido como perfecta en su divinidad y a la vez perfecta en su humanidad. ¿Cómo convivían en Cristo las naturalezas humana y divina? ¿Es posible esta convivencia sin confusión ni división y sin que la unión entre ambas borre su diferencia? Y también, ¿fue consciente Jesús de su condición de Hijo de Dios y de su misión redentora? ¿Hacía milagros realmente o debemos aceptar que tales milagros eran el fruto de la sugestión o simplemente el resultado de una ciencia humana adquirida? Bueno, son muchísimas preguntas. Vamos a intentar dar respuesta a todas. No sé si podremos. Y podríamos empezar por una de esas cuestiones que nos lanzaba María. ¿Fue Cristo consciente de ser Hijo de Dios? ¿Fue Cristo consciente de su misión redentora? Don Leopoldo. Pues planteo en sentido contrario, o dando por válida la negativa. Si eso fuera así, Cristo no sabría quién era. De manera que se comportaría como un lunático que desconoce aspectos primordiales de la persona en la cual él consiste. Otra cosa es que haya un acceso en el crecimiento y evolución de su conciencia humana. Pero aquel término último en el cual esta conciencia se resuelve, aquel sujeto que es conocido, es la única persona que en Cristo es divina. A mí me ha sorprendido y me ha escandalizado vivamente desde hace muchos años predicaciones en donde se dice que prácticamente solo con el bautismo en el Jordán, ya en la vida pública, Cristo adquiere la conciencia de lo que es, porque tampoco se decían estas predicaciones que fuera Dios y hombre.
siempre el énfasis unilateral, sistemáticamente sobre la humanidad, dejando de lado, si no abiertamente, negando la divinidad. Por tanto, si Cristo no sabe que es Dios, con su ciencia humana, con su ciencia divina faltaría más, con su ciencia humana, con una ciencia especial, naturalmente, que clásicamente se dice una ciencia infusa, porque no es de índole natural, Cristo no sabría quién era. Por tanto, dos cuestiones. La cuestión de principio, que es esta, y luego la cuestión de psicología evolutiva humana, y es que también en Cristo, que crecía en santidad y en gracia, como dicen los evangelios de la infancia, existe un crecimiento de la conciencia, pero siempre relativa al único sujeto que hay en Cristo. Son sorprendentes las palabras del Evangelio cuando el niño de 12 años, con una fuerza, se refiere a José y María, que le buscaban angustiados, diciéndoles: no sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre. Y frente a esto, cualquier otro vínculo queda absolutamente al margen, con una tensión y con un celo divino que caracteriza toda la vida de Cristo. Esto procede de esta ciencia infusa del alma humana de Cristo sobre quién es Él. Yo creo que este es un punto importante, que está Me conexo piden la con otros palabra muchos. Pablo Cervera y Pues yo quería decir, es verdad que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, no aparece nunca que Cristo diga de sí mismo que es Dios. Pero esto no quiere decir que en el lenguaje que él usa y en las acciones que él realiza y la meta hacia la que se dirige, por lo tanto su misión, no esté implicada una conciencia clara de quién es él. Aunque solo fuera porque los evangelios nos recogen, por ejemplo, la palabra Abba. La palabra Abba es la palabra aramea con la que Cristo se dirige al Padre en la oración. Esto significa una ruptura tal respecto de lo que sucedía hasta el momento, que nadie era capaz de dirigirse a palabra Dios. Que podríamos traducir como papá. Como papá, perdón, que no Abba es papá, ciertamente. Aunque solo fuera por eso, ya esto es un elemento. Hay muchos elementos dispersos de lo que podríamos llamar una cristología implícita, o a través de los títulos que Cristo mismo utiliza, o de los que se deja llamar. Por ejemplo, el título Hijo del Hombre. Cristo no dice nunca que Él es Hijo de Dios, o es Dios, pero sí que se atribuye a sí mismo la caracterización de Hijo del Hombre, que es un título que viene de los escritos apocalípticos del profeta Daniel, y que se recoge también en el libro de Enoc y en el cuarto libro de Esdras, etcétera, en los cuales se subraya, por una parte, la trascendencia de ese personaje que viene del cielo, que viene de lo alto, pero al mismo tiempo como hombre, en forma de hombre, el Hijo del Hombre. Y esto, cuando Cristo se lo arroga, no solo está entrando en el origen, el de dónde viene, digamos, en una preexistencia o en lo que es, sino también respecto, por ejemplo, a su misión. Y aquí entra muy claro, o hay que introducirlo, que la conciencia divina que él tiene de la misión redentora que va a realizar está en que él vincula, por ejemplo, el título de Hijo del Hombre con el de siervo de Yahvé. El Hijo del Hombre ha venido a servir, a dar la vida por todos. Y con lo cual, además, se rompe un marco puramente nacionalista de lo que pudiera ser, por ejemplo, el título de Mesías, que él sí que acepta que se llame Mesías, pero precisamente por la ambigüedad en la que pudiera introducir ese título, no lo utiliza como tal. Y entonces la vinculación de esos dos títulos abre el horizonte a la universalidad de la redención. Por eso yo creo que este punto es importante, además de otros temas que se podrán ir ahora con el coloquio y hacer emerger. Don José Antonio. Vamos a ver, vamos al grano, a ver si Jesucristo ha dicho de sí mismo que es Dios. Absolutamente sí. A Jesucristo se le acusa 6 veces de blasfemo. Eso quiere decir que se llamaba Dios. Por ejemplo, Jesucristo, capítulo 2 de Marcos, cuando le meten un paralítico para la cure por el tejado, le dice: yo te perdono los pecados. Y dicen los fariseos: está blasfemando porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra de perdonar los pecados, yo te lo digo, coge tu camilla, vete y anda. Ahí está diciendo que es Dios. Se le acusa de blasfemo. Luego, por ejemplo, en el capítulo 8 de San Juan, versículo 58. Antes de que Abraham existiese, yo soy.
y cogieron piedras para tirárselas. Tiraban piedras cuando oían una blasfemia. ¿Por qué? Porque yo soy es el nombre de Yahvé en el Antiguo Testamento. Y en ese capítulo Jesucristo lo dice 3 veces y por lo tanto rotundamente está diciendo que es Dios. Y no se puede decir, y acudo al método histórico crítico, que si falla el método histórico crítico es porque lo utilizan con prejuicios. Pero aquí falla totalmente, ¿por qué? Porque la comunidad primitiva no se puede inventar ese título de yo soy para Jesús, porque la comunidad primitiva nunca le llamó a Jesucristo Yahvé. No lo podían pronunciar ese nombre. Le llamó Señor, le llamó Hijo de Dios, pero nunca Yahvé. Y entonces, por criterio de discontinuidad, se ve que realmente no está inventado. Más todavía. En el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, versículo 18, le querían matar a Jesús no solo porque transgredía el sábado, sino porque siendo hombre se tenía por Dios. Otra vez la blasfemia. Y después, ante Pilato, le dice, bueno, aquí ¿qué delito tenéis? No te lo traemos por ningún delito, sino porque tenemos una ley, y según esta ley tiene que morir, porque siendo hombre se hace Dios. Entonces la comunidad primitiva, y recurro al criterio de discontinuidad del método histórico crítico, no se inventa 6 acusaciones de blasfemia contra el que lo tenían como redentor del mundo. Por lo tanto, y luego otra cuestión, otra manera es la condena a muerte, ¿eh? La utilizan. ¿Perdón? Y luego la muerte, Esa claro, es ahí le fundamental. condenan por decir que es el Hijo del Hombre que viene del cielo. Esa ya lo conoce más la gente, ¿no? es. Bien. Entonces, otra también de blasfemia. ¿Por cuál de mis milagros me queréis apedrear? No te queremos apedrear por ninguno de tus milagros, Juan 10:33, sino porque tú siendo hombre te pones como Dios. Entonces, indudablemente, claro que Jesucristo dijo que era Dios. Es decir, utilizó el título de yo soy. Bien, y luego está un método precioso, que es el método de la cristología implícita. Jesucristo se coloca siempre por encima de las instituciones divinas del Antiguo Testamento. Mayor que el templo, capítulo 12 de San Mateo. Yo soy mayor que el templo. Aquí hay alguien que es mayor que el templo, está diciendo que es Dios. Y ya decidieron matarle simplemente por eso. Se coloca por encima de la ley. Capítulo 5 de San Juan. Hasta ahora se os ha dicho en la ley, pero yo os digo, eso no lo ha hecho ningún profeta. Y cuando le pregunta por el Los matrimonio, profetas por no dureza tocan- de vuestro corazón. No tocan ni una coma de la ley, no se podía tocar, era la hija de Dios y Jesucristo se arroga una autoridad superior a la ley. O cuando dice que es dueño del sábado. Jesucristo además lo hace así. El primer milagro que hace en el Evangelio de Marcos es en la sinagoga de Cafarnaún y vio allí uno que estaba dominado por un espíritu y hizo un exorcismo y en sábado justamente. Delante de toda la sinagoga. ¿Para qué? Para decir en el capítulo 2, versículo 28, el Hijo del Hombre es dueño del sábado. Está diciendo que es Dios. Es decir, si nosotros examinamos sin prejuicios y con el método histórico crítico bien empleado, sale la divinidad de Jesucristo por todas partes. Y luego ya hablaremos, creo que hay una pregunta por ahí sobre el Hijo del Hombre. Sí, bueno, que ya nos ha hablado un poco sobre ese título Pablo Cervera, ¿no? Padre Carreira, ¿añadiría algo a lo dicho sobre la conciencia de Cristo, sobre su divinidad? Hay una frase que también es única de él: el Padre y yo somos uno. Eso es una conciencia clarísima de su divinidad. Solamente en la Trinidad se pueden dar unidad de personas. El Padre y yo somos uno es la afirmación más clara que se puede pedir. Ciertamente. Y habría que hablarle un poco a nuestros espectadores sobre, porque antes María Cárcava nos ha dicho cómo se define la naturaleza de Cristo en el concilio de Calcedonia. Y esto ciertamente, pues para un espectador lego puede ser un tanto intrincado, ¿no? ¿Cómo es posible que esas dos naturalezas convivan, ¿no? Sin confusión, ¿no? Unidas en una misma persona, pero sin interferencia. Realmente es muy complicado. Don José Antonio, seguramente usted tendría algo que decirnos, ¿no?, sobre la naturaleza de Cristo. Bueno, yo empezaría por el concilio de Nicea, porque había un señor muy listo que era Arrio, que decía: nosotros somos monoteístas. Si junto a Dios Padre aceptamos que Jesús es Dios, rompemos el monoteísmo.
Y el concilio dijo, señores, nosotros tenemos muy claro que Jesucristo se tuvo como Dios, lo demostró con sus milagros y tenemos que confirmar que el Padre y Jesús es de la misma naturaleza que el Padre. Por ahí empezó la cosa, ¿no? Y se le decía, pero bueno, no os metéis en el misterio de la Trinidad porque eso complica las cosas, ¿no es cierto? Y la Iglesia se metió en el misterio de la Trinidad por fidelidad a lo que había dicho Jesucristo de sí mismo. Y luego vino Nestorio, que era un teólogo de la escuela de Antioquía, y este hombre tenía buena voluntad, admitía que en Cristo hay una naturaleza divina completa y una naturaleza humana completa, pero tenía un concepto de persona como naturaleza que está determinada por unas notas concretas. Es así que la naturaleza divina de Cristo tiene una relación con el Padre, luego es persona, pero la naturaleza humana, puesto que tiene un color de piel y unas notas concretas, también es persona humana. O sea que como en ese gráfico se mostraba, Nestorio lo que dice es que hay dos personas en Cristo, de alguna manera, ¿no? Y entonces María sería madre de esa persona humana y ya no sería Theotokos. Y entonces ya no sería madre de Dios. Ya no sería madre de Dios. Utilicemos términos que la gente entienda. Exacto es. Y entonces vino el concilio de Éfeso solucionando las cosas. Pero luego en el concilio de Calcedonia se introdujo otro concepto de persona que triunfó. Y entonces sería ese dibujo, que yo lo dibujo como una mariposa. Una mariposa tiene un cuerpo central que mueve las dos alas, ¿no es cierto? Y en Cristo hay un único sujeto que une las dos naturalezas y que las gestiona. Ahí persona, ojo, significa persona sujeto. Ese concepto de sujeto lo había metido el concilio de Éfeso. En Éfeso lo metió Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría lo tomó de San Atanasio y San Atanasio lo tomó de un hereje, Apolinar de la Odisea. Pero ese fue el que triunfó. Y entonces hay dos naturalezas completas, pero personificadas por un único sujeto, que es la persona del Verbo, la persona del Hijo, y ahí persona significa sujeto. Y yo creo que si queremos entender este misterio de las personas, de la persona y de las naturalezas, este dibujo me parece adecuado. Dejo el ala izquierda abierta para que se vea que es infinita, ¿no es cierto? La naturaleza divina. Y la naturaleza humana es finita como la nuestra, compuesta de cuerpo y alma, como dice Calcedonia. Pero es un único sujeto, de tal manera que los santos padres, en consecuencia de eso, dijeron una cosa muy bonita, que uno de la Santísima Trinidad ha sufrido. Porque en Cristo no hay otra persona que la del Verbo. Entonces, si a Cristo se le clava en la cruz, el que sufre es la persona del Verbo. Unus de Trinitate passus est. Uno de la Trinidad ha sufrido, y eso es muy bonito. Nosotros tenemos un Dios, por lo tanto, que ha sufrido, ¿no es cierto? Y eso es el concepto de sujeto el que triunfó en Calcedonia. Don Leopoldo. Naturalmente, ratificando en pleno lo que acaba de decir José Antonio, es que aquí hay una cuestión verdaderamente fundamental, y ya no solo lo que se refiere a la constitución ontológica de Cristo, a quién es Jesús, sino a qué hace Jesús. Y en él encontramos, en virtud de sus dos naturalezas unificadas en el único sujeto no de conciencia, sino ontológico, en la única persona, acciones humano-divinas, acciones teándricas. Es decir, que la naturaleza, el único sujeto que hay en Cristo, utiliza su naturaleza humana para realizar acciones idénticas a los demás hombres, de una santidad especial, pero acciones humanas y por medio de su naturaleza divina, el mismo sujeto. Bueno, hay que recordar que aunque su naturaleza es humana, no está manchada por el pecado. Sin duda, santísima es la humanidad. No es una naturaleza humana exactamente igual a la nuestra. Pero dice la carta a los hebreos, semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado. Ciertamente. Pero que aquí tenemos una cuestión fundamental que después va a aparecer en los momentos turbulentos de los años 60 a 80 en la teología, en donde muchas veces ha sido negada la divinidad de Cristo, de la vinculación estrechísima entre esta constitución ontológica con una única persona y la negación del valor del sacrificio redentor de Cristo. Porque si no es un sujeto divino por medio de una naturaleza humana, con dos extremos de este sujeto, el divino que le da su potencia y su virtud redentora, y el humano que precisamente toma a todo lo humano, a todos los hombres, no hay valor redentor en el sacrificio expiatorio de Cristo. Y entonces nos cargamos una de las dimensiones fundamentales, que es la que siempre clásicamente se ha puesto como la razón última conocida por revelación de la encarnación del Hijo de Dios. No, Pablo y Padre. Sí, yo quería apuntar un poco sobre ese punto que me parece de importancia para la vida de todos los fieles.
los santos padres decían lo que no ha sido asumido no puede ser salvado. Entonces era la discusión de si se asumía un cuerpo, un alma, etcétera, ¿no? Pero efectivamente hoy, si no se mantiene la naturaleza humana por una parte y la naturaleza divina, si no se acepta sobre todo que sea Dios, entonces un hombre me puede salvar a mí, o cómo me puede conocer, o cómo me puede redimir a lo largo de la historia. Si en Getsemaní Cristo no me ha conocido, evidentemente este es un conocimiento del sujeto divino a través de su naturaleza humana, que es complejo explicar, pero que si no existe, difícilmente podremos sabernos amados y por lo tanto redimidos. O sea, este es un punto clave el que acaba de tocar Leopoldo para la vida diaria de los fieles. No es una especulación puramente teológica no, es algo fundamental, como tú muy bien has dicho. Padre Carreira, yo quisiera, muy brevemente, si no puede terminar, seguimos luego después del... Yo quisiera simplemente subrayar el significado de la palabra naturaleza. Naturaleza es la fuente de actividad. De modo que en el momento en que tenemos dos niveles de actividad, tenemos dos naturalezas. Incluso podemos decir en la persona humana, en que hay actividad de orden biológico material y actividad de orden espiritual y psicológico, tenemos una doble naturaleza, pero unida en un único yo. En Cristo hay esto, pero hay un yo divino que tiene naturaleza divina, que hace actividades divinas, una naturaleza humana que hace actividades humanas, pero ambas se atribuyen al mismo sujeto único, que es el yo divino. Y eso es lo que explica toda nuestra redención. Vamos a hacer una pequeñísima pausa de apenas un minuto y de nuevo estaremos con todos ustedes hablando sobre Jesucristo, sobre su naturaleza divina y humana. Muy buenas tardes de nuevo a todos. Aquí estamos en Lágrimas en la Lluvia, en este domingo de resurrección, tratando de ahondar en la naturaleza humana y divina de Cristo. Sería interesante, don Leopoldo, trazar un breve bosquejo sobre el contexto, las circunstancias en las que surgen pues todas estas teologías o cristologías confusas, ¿no?, sobre la naturaleza de Cristo, el contexto también donde se pone en duda la historicidad de los evangelios, etcétera, etcétera. Sí, ahí ha estado muy bien indicado por parte de María en relación a un contexto de ideas en el siglo XVIII, incluso un poquito anterior, que es el contexto del deísmo británico, en donde sea por influjo de una nueva concepción de la naturaleza rígidamente mecanicista, y sea por una nueva valoración de la historia, una serie de autores, fundamentalmente primero John Locke, en la razonabilidad del cristianismo, en donde es entendido el cristianismo como algo parejo y nivelado con la razón. Por tanto, el desnivel entre razón y misterio queda puesto en sospecha. Y después, el que es fundamentalmente el que constituye la doctrina deísta, John Toland, en Christianity Not Mysterious, un cristianismo sin misterios, digamos, da carta de naturaleza a esta doctrina. Esto en Inglaterra. Es recibido en Alemania fundamentalmente por Hermann Samuel Reimarus, que escribe en su Anónimo del Wolfenbüttel un texto cuyo 6º capítulo se titula De la pretensión de los discípulos de Jesús a propósito de la resurrección, y que después, posteriormente, Lessing publicará haciendo de un modo indirecto, pero claro, manifestación o haciendo propios estas doctrinas de Reimarus. Posteriormente, en Kant, en la religión dentro de los límites de la mera razón, vemos de nuevo cómo las tesis de fe relativas a misterios, a lo sobrenatural y a un Dios encarnado son, digamos, sometidas a una erosión crítica en donde, de nuevo, este intento de nivelar el ámbito sobrenatural al perfectamente demostrable se constituye en la premisa fundamental de este libro. El cristianismo es algo no solo al nivel de la razón, sino es razón en el sentido práctica. No hay en este sentido fe por la que se asumen misterios divinamente revelados, no existen misterios realizados, no existe un Dios que se encarna y que por tanto hace posibles estos misterios. Esto prosigue con Fichte, después con Hegel, que tiene una serie interesantísima y poco conocida de escritos de juventud. Hay una Das Leben Jesu, una vida de Jesús por Hegel, en donde comienza Jesús que nace de María y de José,
Y continúa. Bueno, esto lo saca de su interpretación racionalista. Y esto llega después hasta autores fundamentalmente de cuño protestante, pero posteriormente, en la época, digamos, de confusión y de ideas revueltas, pasa a tener un influjo decisivo también en la teología católica de los años 60-80. Según un estudio que yo recomiendo su lectura, del padre Jean Galot, jesuita, Cristo Contestato, un escrito publicado en Italia el año 79. No conozco una cosa mejor escrita a propósito del obsesivo intento de humanizar, o sea, de tratar a Jesús únicamente como hombre, porque que era hombre es obvio, pero presentarlo únicamente como hombre. Y ahí se hace una presentación por áreas geográficas, donde las más importantes fueron precisamente la holandesa y la española. Y esto demuestra hasta qué punto influyó poderosamente, haciendo tambalear la fe no solo de simples fieles, sino de sacerdotes, y eso yo lo he visto. He asistido a predicaciones, a homilías que escandalizaban al pueblo. Lo que había de fondo era esta nueva presentación anticalcedoniana del misterio del Dios hecho hombre, que hundía sus raíces en esta revolución cultural, filosófico-teológica de inicios del siglo XVII y que luego prosigue. Esto es un campo de indagaciones interesante, pero simplemente... Bueno, y esto ahora sigue presente en la teología y en la cristología actuales. A veces pasa de matute, a veces es tan ostentoso que recibe amonestaciones o no condenas ya, ¿no?, de las autoridades eclesiásticas, pero sí amonestaciones, pero está, yo creo que muy infiltrado, ¿no?, en una cristología mucho más divulgada de lo que a simple vista pudiera parecer. Pero bueno, me gustaría lanzaros algunas preguntas sobre las cuestiones que estamos hablando. Hemos hablado de las dos naturalezas de Cristo. Claro, cuando uno lee los evangelios, cuando uno lee la predicación de Cristo, cuando uno lee las parábolas que dirige a sus discípulos y seguidores, uno se da cuenta que hay una profundidad de sabiduría, de conocimiento del hombre, del mundo, de las realidades más profundas que constituyen al hombre en su relación con Dios, etcétera, etcétera, que uno dice, claro, y 20 siglos después siguen perdurables, siguen explicando al hombre. Y uno dice, ¿esto Jesucristo llegó a ello a través de su naturaleza humana o a través de su naturaleza divina? Esto es algo misterioso. Bueno, si volvemos al dibujo de la mariposa, diríamos que en el ala izquierda, que es la divina, Cristo lo sabe todo. Lógicamente, si es Dios, ahí tiene un conocimiento de todas las cosas. Pero la naturaleza humana de Cristo está sometida a desarrollo como la nuestra. Y entonces, pues, ¿cuándo se enteró Jesucristo humanamente de su identidad divina? Pues a la edad que todo niño se entera toma conciencia de su yo. Es decir, a los 5 años, 6, no lo sé, por ahí. Es decir, yo tomé conciencia de mi yo como sujeto de acciones, pues a esa edad, ¿no? Y Jesucristo, a partir de esa idea, ya humanamente sabe que es el Hijo de Dios. Y por eso, cuando Jesucristo en el templo habla de su Padre, ¿no es cierto?, ya está hablando de su Padre en una relación que tenía que desconcertar totalmente a los judíos. Porque Jesucristo pretendía ser igual al Padre, como ha dicho el Padre Carreira, ¿no es cierto? Y Jesucristo, curiosamente, no se dice nunca en el Nuevo Testamento que tuviera fe en Dios. Ni una sola vez. Él no cree en Dios. Él ve al Padre y da testimonio de lo que ve. Entonces, pues viendo al Padre, puede hablar del Padre de una manera que se maravillaban en el templo de lo que estaba diciendo, porque eso era para los judíos absolutamente inaudito y por esa atribución de sabiduría, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que Jesucristo después se haya aprovechado de esta condición para saberlo todo. Es decir, se habla en teología de que aparte de ese conocimiento humano y del conocimiento divino, tenía también un conocimiento profético relativo a su misión. Pero cuidado, ahí en ese conocimiento profético, por ejemplo, Jesucristo hace predicciones de la pasión, sabe lo que va a ocurrir. Sabe que va a morir, sabe que va a resucitar, sabe que va a ser crucificado, sabe que va a resucitar. Pero ahí termina todo. Es decir, no se ha querido aprovechar más de su condición divina para apabullar con sus conocimientos. Y así llega, por ejemplo, una expresión de Jesucristo, capítulo 13 de San Marcos, que dice sobre el fin del mundo, eso no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, solo el Padre. Podía haberse aprovechado de su condición divina, pero ha querido realizar su misión, digamos, con los conocimientos necesarios y no pretender darnos conocimientos, pues no sé, si le preguntamos a Jesucristo si hay personas humanas en otros planetas,
no nos va a responder, no sabe. ¿Entendido? Y lo dice muy claramente San Pablo, dice, a pesar de ser el Hijo, se rebajó, equenosense autón, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó. Eso es lo que se llama la kenosis de Cristo. Es decir, tiene un conocimiento del Padre único, ve al Padre, por supuesto que sí, sabe cuál va a ser su misión, pero no le preguntemos a Cristo si hay habitantes en los planetas de por ahí. Bueno, hemos de pensar que también, precisamente porque su naturaleza humana no está manchada por el pecado, también está colmado por los dones del Espíritu. Su naturaleza humana, digamos que ha recibido unos dones superiores a las de cualquier otra naturaleza humana, ¿no? De él procede toda gracia, dice el prólogo del Evangelio de San Juan. Pero aquí se ha tratado... Sí, brevemente, es que hay una cuestión decisiva que surge inmediatamente y con coherencia de este énfasis puesto unilateralmente en la humanidad de Cristo, dejando de lado o incluso negando formalmente la divinidad de Cristo. Es la cuestión de la fe de Cristo. Fe la tiene un hombre en aquello que no ve. Pero Cristo no puede tener fe de lo que Él mismo es. Ni esperanza. Por Solo tanto, caridad. La cuestión de la fe de Cristo se inserta con toda coherencia en este contexto, digamos, o minimalista o en contraposición a la divinidad de Cristo. Por supuesto, no tiene ni fe ni esperanza, hay que decirlo, porque él no necesita creer ni esperar. Este es el misterio porque de él Cristo, vive que dentro es viator y comprensor a la vez. Es decir, cuando se habla tanto en la teología de hoy de la fe de Jesucristo, pues es un intento de negar su divinidad. Pablo, muy brevemente. No sé si tu pregunta iba en el sentido de lo que significa la revelación de Cristo. El Concilio Vaticano II dice que el misterio del Verbo encarnado revela al hombre el misterio del hombre y su vocación. En la acción de Cristo, Cristo conoce perfectamente la esencia del hombre y nos lo hace ver a través de los evangelios. Creo que hay un elemento que no se tiene suficientemente en cuenta y es que hay una luz en la revelación de lo que Cristo realiza por nosotros que nos permite ver más y mejor que nuestra pura razón, que está, entre otras cosas, tocada un poquito del ala. Entonces, en ese sentido tiene siempre ese valor permanente de lo que ilumina lo que él dice en los evangelios respecto del hombre, respecto de su origen, respecto de la vocación a la que está. No sé si iba por ahí tu pregunta. Sí, no, también, naturalmente, es un complemento perfecto. Quisiera preguntarle al padre Carreira por los milagros, ¿no? Porque una de las vías también de destrucción de la divinidad de Cristo en todas estas críticas racionalistas trata naturalmente de despojar de contenido a los milagros, bien presentándolos como efecto de sugestión, ¿no? Que sufren aquellos que son curados, bien justificándolos como que Jesucristo tenía unos conocimientos científicos extraordinarios que le permitían obrar curaciones que a los ojos de los legos parecían milagros, ¿no? Usted, que es teólogo y científico, ¿cómo abordaría esta cuestión? La ciencia toma como base de su metodología el aceptar que la naturaleza hace lo que hace porque las cosas son lo que son. Y nadie acepta que la naturaleza fuera de mí mismo obedezca una orden que yo le doy. Si uno no habla así, no puede hacer ciencia. Pero nadie piensa que cuando yo voy a hacer un experimento en el laboratorio, depende de mi actitud mental el que funcione o no funcione un experimento. La realidad material externa a mí no me obedece para nada, ni obedece órdenes de nadie. Un milagro ocurre cuando la naturaleza obedece órdenes de alguien. Y solo puede ser Dios, el creador, el que da órdenes a la naturaleza. De modo que el milagro no es una cosa que no entendemos todavía, como dicen algunos que no tienen ni idea de lo que están diciendo. Un milagro es algo que ocurre en contra de la base en que se funda la ciencia, que es que la naturaleza no obedece órdenes de nadie, como no sea de Dios. El milagro, por lo tanto, prueba que Dios está respaldando una enseñanza, una persona. Y por eso Cristo lo dijo literalmente.
Si yo no hubiese venido y no hubiese hecho cosas que nadie jamás ha hecho, no tendríais pecado en no creerme. Pero vine, las hice, no queréis creer, no tenéis disculpa. Y él lo dijo también, si no me creéis a mí, creed a mis obras. De modo que el milagro es necesario para establecer una misión con autoridad divina. Y si Cristo no hubiese hecho milagros, nadie hubiese creído en él. Y esos milagros, naturalmente, abarcan todo. El dar órdenes al agua para que se convierta en vino, dar órdenes a una tempestad para que se calme instantáneamente, dar órdenes a 5 trozos de pan para que se conviertan en miles para miles de personas, y luego dar órdenes a un leproso para que quede instantáneamente curado y a un muerto para que se levante de la tumba, cuando ya olía mal, como en el caso de Lázaro. De modo que los milagros son las credenciales necesarias para tomar en serio a Cristo. Juan Manuel. Sí, por aquí don José Antonio y don Leopoldo. El padre Carreira, el aspecto apologético de los milagros hoy en día lo niegan muchísimo. Pero usted ha citado 2 textos de San Juan, capítulo 10, 37 y 38. Si no me creéis a mí por lo que yo os digo, creedme por las obras que yo hago y sabréis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Nicodemo va en el capítulo 3, versículo 2 de San Juan y le dice a Jesús, Maestro, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Y el ciego de nacimiento dice, vamos a ver si me aclaro, una vez que le han echado al pobre de la sinagoga por decir que le ha curado Jesús. Dice, vamos a ver si me aclaro. Yo tengo claro que jamás nadie le ha dado la vista a un ciego de nacimiento. Por lo tanto, el que a mí me ha curado viene de Dios. Y Jesucristo entonces se encuentra con él. Es decir, si eliminamos el aspecto apologético de los milagros, no podríamos, y más de la resurrección, que es el milagro por antonomasia, no podríamos creer en Jesucristo. Fíjese usted que en el Islam, Mahoma dice siempre en el Corán que no tiene poder de hacer milagros. Yo he cogido todos los textos del Corán que hablan de los milagros. A mí que no me piden milagros, me tienen que creer porque yo se lo digo. Y entonces dice, bueno, señor Mahoma, entonces yo también podría haber fundado una religión, tengo el mismo derecho que usted. Entonces el milagro no aparece porque en esa religión no se conjuga nunca la fe con la razón. En la nuestra siempre se conjuga la fe con la razón, ¿entendido? Y eso es lo bonito, indudablemente. Y entonces yo creo que muchas veces ocurre aquí lo que suelo llamar yo el virus germánico. El virus germánico del que hablo en ese libro, el virus germánico, si nosotros cogemos a Lutero. Lutero decía, la razón no nos puede llevar a Dios porque está corrompida por el pecado original, no nos sirve para conocer la verdad. En Lutero queda la justificación por la fe. Esa fe para Lutero es un don de Dios, pero humanamente se percibe como una experiencia. Si metemos esa experiencia luterana en un cóctel junto con la filosofía de tu amigo Kant, que no nos permite irónicamente lo que no nos permite conocer la realidad objetiva, mezclamos a Kant con esa experiencia de Lutero y sale lo que yo llamo virus germánico. ¿Qué es eso? Que viene un señor alemán y dice la resurrección es un hecho histórico. Eso es el virus germánico. Bueno, un virus que a la vista de los milagros de Cristo no son hechos históricos, es el virus germánico. Un virus que a la vista de los resultados es peor que la sífilis, ¿eh? Es muy interesante porque todos estos teólogos que han tratado de desvirtuar la naturaleza de Cristo y de negar sus milagros, llegan más lejos que los enemigos más acérrimos de Jesús en vida. Los fariseos nunca niegan que Jesús pueda hacer milagros. Sino que los hace por el poder del demonio. Dudan de su autoridad, es decir, no piensan que sea una autoridad divina, sino una autoridad demoníaca. O sea, le atribuyen una autoridad demoníaca, pero nunca niegan que Jesús haga milagros. Esto es sorprendente, ¿no? Sin embargo, estos estudiosos sí lo hacen. Mi maestro Leonardo Castellán en este libro dice una cosa graciosísima. Dice, joder, estos pesados que estudian arameo, hebreo, griego, latín, que se tiran toda la vida como ratones de biblioteca para luego llegar a la conclusión de que los milagros son mentira. Pues hombre, para eso mucho mejor el ateo de mi vecino ateo que dice, los curas no cuentan más que fábulas. Pero hombre, no se tire usted toda la vida estudiando hebreo, arameo, griego, latín. Qué pesadez, ¿no? Qué pesadez. Yo lo que quiero mostrar es la consecución lógica que hay entre las cosas. Es obvio que quien no es Dios no puede obrar milagros, porque el gran milagro es la encarnación, que es precisamente la que capacita
a este hombre Dios, porque esa es la palabra, a realizar acciones, muchas más de las que están consignadas en los evangelios, como dice, si no recuerdo mal, la conclusión de San Juan. Capítulo 20. Dice que pienso que el mundo no tendría espacio suficiente para expresar tantas obras, signos llama San Juan en la mentalidad semítica, sus obras prodigiosas, sus milagros. Semillas. Y sin embargo, hay teólogos que por de pronto niegan del todo explícitamente los milagros de Cristo sobre la naturaleza. Hay una obra, es una obra pública, es Cristo el Señor de Casper, que niega los milagros de la naturaleza. Y esto es sorprendente. Pero ¿cómo se puede decir esto? Primero, en contraste abierto con el sentir de la Iglesia, y luego dando una justificación que es de nuevo la matriz cientificista indebidamente asumida por parte de aquellos que son teólogos y tienen que partir de no solo del dato fe, sino del sentir cristiano, el sentir católico, para explicar según lo que es evidentemente la conciencia de la Iglesia. Entonces, bueno, los insertan en un contexto de leyenda y en un contexto de creación post-pascual de la comunidad cristiana y prácticamente los niega a todos. Esto son para ellos son mitificaciones que se crean. Expresiones de una vivencia de fe que transfigura hechos que no fueron así. Y aquí es donde efectivamente es donde se da esta ruptura que es inaceptable. Quiero lanzaros un par de preguntas que serían interesantes de cara a refutar, digamos, todas estas tesis que niegan la naturaleza, la noble naturaleza de Cristo, o que pretenden humanizar a Cristo, ¿no? Una pregunta es, si Cristo tenía naturaleza divina, ¿cómo podemos entender su agonía en Getsemaní? ¿Cómo podemos explicarnos ese momento en el que Dios está sudando sangre, Cristo está sudando sangre? No nos habían dicho que Dios es impasible. ¿Cómo se explica que Cristo en ese momento, ante la expectativa de los sufrimientos que se avecinan, pase por esa situación de agonía? Muy bien. Muy brevemente, por favor. Yo diría una cosa, que no sufre la naturaleza divina, esa no puede sufrir. El ala izquierda de la mariposa. Ni siquiera puede sufrir. El que sufre es don José ese Antonio, único yo. Ni siquiera sufre esa naturaleza divina al darse cuenta de los numerosísimos hombres que no van a aceptar la redención. Ni siquiera eso le hace sufrir. El ser sujeto en su naturaleza humana. Vamos por partes. O sea, el sufrimiento de Cristo en su naturaleza divina, aunque le claven en la cruz, a la naturaleza divina no se le clava. Ahora, sufre ese único yo, que es el Hijo, a través de su naturaleza humana. ¿Entendido? Porque está sometido a nosotros en todo e igual a nosotros en todo, excepto en el pecado. Dice la carta a los Hebreos una cosa muy bonita, que Cristo, a pesar de ser el Hijo, aprendió por el sufrimiento lo que es la obediencia. Entonces Cristo va a la cruz por obediencia al Padre, y como es hombre, le horroriza la cruz, pero en su naturaleza humana. Y entonces y en su naturaleza divina no le puede horrorizar esa inmensa acumulación de pecados. Yo respondería ahora, no mezclemos un poco la cosa, bien, vamos con el hombre primero. En su naturaleza humana le horroriza la cruz y pasa por la angustia. Semejante a nosotros en todo, excepto en el pecado, la angustia no es pecado y pasa por la angustia. Ahora bien, cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ojo, porque eso es el primer versículo del... Eso era otra pregunta que voy a hacer luego. Bien. No mezclemos con Getsemaní. Entonces, indudablemente no hay desesperación en Jesucristo, eso es lo que quería decir. La prueba es que termina diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi alma, y al buen ladrón le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay angustia, hay sufrimiento, eso no es pecado, pero no hay desesperación en Cristo. ¿Entendido? No. Pablo. Lo único que algún teólogo ha abierto la posibilidad, y creo que es factible, José Antonio se está hablando más bien desde el punto de vista constitutivo, ontológico, de las naturalezas, ¿no? Sí se podría hablar de un cuasi sufrimiento de Dios de orden relacional, es decir, en la medida en que un amor ofrecido no es correspondido, pero no estamos hablando de la impasibilidad divina en su naturaleza, ¿no? Pero no cabe duda que cuando un chico le tira los tejos a una chica para que sea su novia y la otra no responde, se queda hecho polvo. Pero y la novia no le ha hecho nada, como quien dice, solo que relacionalmente no ha habido una respuesta a esa. Entonces, en ese sentido, cabría introducir, es otro orden el que estamos hablando, ¿no? Yo para eso pondría un ejemplo, si me permites. Sí. Yo admito que el pecado... Tenía la palabra don Leopoldo. Yo diría dos cosas. La primera es una cuestión de principio, se refiere a la fe respecto al misterio segundo de nuestra fe, que es el misterio de la encarnación. Y es esto el misterio de la encarnación,
que una naturaleza humana está asumida por un sujeto divino, que tiene a su vez naturalmente su naturaleza humana, y que nosotros no sabemos dar razón de cómo esto ocurre y cuál es, digamos, el engranaje íntimo. Esto por un lado. Pero por otro lado, es obvio que esta naturaleza la tiene una persona divina y que no es una relación extrínseca, es asumida y es tenida por él. Y aunque él, como Dios, esta persona no puede sufrir, y en ese sentido las teologías del sufrimiento de Dios como teologías de la kenosis, del abajamiento hasta el punto casi de dejar de ser Dios, son de matriz hegeliano-protestante, no tanto por ser germánico, sino porque están mal enfocados. Los germanos alemanes son gentes estupendas. Yo no me sumo a esta observación de ningún modo. Ahí tenemos efectivamente que hay un vaciamiento de la divinidad de Cristo, porque en última instancia no hay distinción entre hombre y Dios, criatura y creador. Es un único yo que cobra un único yo divino, el de Hegel, que cobra conciencia en el hombre. De manera que el hombre es fundamental para que Dios sea Dios, y este tipo de cosas evidentemente no van de ningún modo con la fe. Por tanto, un principio relativo al misterio profundísimo que constituye el segundo artículo de nuestra fe, la encarnación del Hijo de Dios, y luego, por otro lado, efectivamente, una naturaleza que tiene un sujeto divino y que, dada por su divinidad, su impasibilidad, su no estar sometido al sufrimiento y a la imperfección propia de la criatura, a la mutabilidad, etc., sin embargo, es suyo, porque es suya la naturaleza, porque la ha hecho propia, la ha asumido. ¿Cómo esto sea posible? No lo sabemos. Hombre, es que hay pasajes en el Antiguo Testamento, es decir, antes de la encarnación, Dios se enfada con los hombres. Se enfada con los hombres y decide, pues, condenarlos con el diluvio, ¿no? Pero, de repente, Dios ve al hombre expuesto al fragor de ese diluvio, y dice la Biblia, y se arrepiente. Es decir, hay en él algo, de alguna manera, parece como que está anticipando la encarnación, en el sentido en que se deja poseer, digámoslo así, por pasiones humanas. Condicionar incluso por entonces, situaciones. Claro, esto es lo que yo me pregunto. ¿En Getsemaní no pudo ocurrir también algo de esto? Es decir, ese Dios que evidentemente no puede tener miedo al sufrimiento, pero de alguna manera no puede en su naturaleza divina también, al igual que ese Dios del Génesis que se arrepiente, que es una pasión humana, digámoslo así, no puede en Getsemaní horrorizarse primero ante ese cúmulo de pecados que él va a tener que lavar con su sangre, un cúmulo de pecados horrendos, ¿no? Y también al mismo tiempo no puede sentir una pena profundísima por todos esos hombres que, a pesar de que él derrame su sangre y entregue su vida, no van a aceptar su redención. Muy brevemente. No, vuelvo a decir que creo que ahí como Dios solo se puede explicar en esta dimensión de la relación entre las dos naturalezas. Y es lo que justifica el que en una hora santa el pueblo de Dios pueda entrar en la consolación de Cristo en Getsemaní. Es decir, no en la ontología de Cristo, pero sí en esa relacionalidad de un amor que se quiere ofrecer y que quiere ser recibido por parte de quien está queriendo consolar a Cristo. ¿Me permites? Yo muy brevemente. Me planteo lógicamente si Dios puede sufrir por el pecado. Un teólogo se lo tiene que plantear, ¿no es cierto? Y me gusta poner una cosa. En el Antiguo Testamento hay un término para hablar de pecado que es tzaná. Hay otros, atá, jabón, pero tzaná es la infidelidad conyugal, el adulterio. Y Ezequiel y Oseas vienen a decir a su pueblo que cuando pecan contra Yahvé le hacen sufrir lo mismo que una mujer que se dedica a la prostitución. ¿Entendido? Lee el capítulo 16 de Ezequiel, que es una preciosidad, y aquella muchacha que encontró en el camino, que la vistió de joyas y se casó con ella y tuvo hijos de ella, luego se dedica a la prostitución. O sea, ya en el Antiguo Testamento se ve que el pecado le afecta a Dios. Entonces tenemos que preguntarnos y decir, ¿cómo se puede explicar eso? Yo pongo un ejemplo. Un padre tiene 2 hijos. Uno le roba 1.000 euros. Y, claro, destruye los saberes de su padre. Le hace un daño efectivo grande, ¿no es cierto? Cuando empecé a poner este ejemplo, hablaba de 4.000 pesetas. Y ahora en segundas y terceras ediciones he subido a 1.000 euros para que nos demos cuenta de lo que ha subido la vida. Bien, y le destruyen sus saberes, ¿no es cierto? Pero imaginemos que tiene otro hijo que es su favorito y el día de su boda viene su padre y le dice, mira, hijo mío, aquí te traigo las llaves de un piso que te he comprado, que me ha costado un montón de trabajo, de horas extraordinarias y tal, porque yo lo único que busco es tu felicidad. Toma las llaves y disfruta del piso. Imaginemos que este segundo hijo le dice a su padre, pues mira, padre, te voy a ser sincero, estoy tan harto de ti que no quiero recibir nada de ti.
coge las llaves y se las das al primero que pase por la calle, pero yo no quiero recibir nada de ti. ¿Quién ofende más a su padre, el primero o el segundo? El segundo. Segundo, sí. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que por mucho que pequemos, no le vamos a quitar a Dios un euro. No podemos destruir su naturaleza divina. Pero le afecta el pecado porque no le permitimos desarrollar su amor, como dice Pablo, realizarlo. Eso es lo que le duele. Eso es lo que le duele. Yo me acuerdo una vez es lo que... mismo, Voy a poner otro duele. ejemplo. O sea, Unos padres... No, pero ¿qué dice don Leopoldo? dice que es eso especial relativo a su amor de padre, pero si le duele, le duele y por tanto Dios no es Dios. Vamos a ver, no, le afecta porque no O sea, por puede, definición, porque no puede realizar. A él no le ocasiona ningún daño efectivo, pero respeta nuestra libertad y ese deseo que tenía ciertamente, pues no lo puede culminar. Una pequeña pausa y enseguida estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes de nuevo. Estamos en este domingo de resurrección en Lágrimas en la lluvia, ya en nuestro último bloque hablando sobre la naturaleza divina y humana de Jesucristo. Y nos habíamos quedado en la agonía de Getsemaní, ese momento extraordinariamente doloroso en el que Cristo suda sangre ante la expectativa de lo que va a suceder. El padre Carreira quería hacer una aportación al respecto. Yo quisiera decir dos cosas que tienen que ver con las experiencias que atribuimos a Dios y naturalmente a Cristo como hombre. Primeramente, estamos siempre utilizando términos temporales, pero el tiempo solamente es un atributo de la materia. Para Dios no hay tiempo, y como no hay tiempo no puede haber cambio, porque todo cambio implica un antes y un después. Por eso Dios es inmutable y por eso no puede decirse que Dios cambia de actitud ni que tiene sufrimiento que antes no tenía, ni que se arrepiente de algo, sino en un modo de hablar muy figurado, incorrecto que es para nosotros el único inteligible, porque no somos capaces de hablar sin introducir el concepto de tiempo. El segundo punto que quiero hacer es que cuando Cristo dice que se siente abandonado, está hablando, yo lo diría, de una especie de esquizofrenia profundísima en su misma realidad de Dios hombre, porque su humanidad parece rechazar su humanidad, porque la humanidad está ahora revestida de todo el pecado de toda la historia humana. Y esta especie de esquizofrenia interna es el sufrimiento tremendo que tiene Cristo en su naturaleza humana, que se siente como rechazada por su divinidad. Esto es un misterio. Con todos los pecados. Eso es un misterio que no podemos entender, porque no tenemos modo de entender que en una única persona haya dos naturalezas, una impasible y otra pasible. Y eso es lo que tenemos que decir en Cristo. Don Leopoldo. Yo diría, en relación a la agonía en Getsemaní del Señor, que ahí brilla particularmente una humanidad atribulada a la que misteriosamente se le oculta precisamente esta visión que alegra y que beatifica continuamente la vida del Señor, que lo vemos señorial, con perfecto control y dominio de la situación, de los actos, siempre dueño de sí, siempre inmenso, de manera que deja a la gente sorprendida por la autoridad, ¿no?, y por el prestigio con el que está ante ellos. De manera que ahí vemos esto. El término esquizofrenia puede parecer un poco extraño, pero me parece que hay esto, De tal manera la naturaleza, o sea, en Cristo se hace presente para redimirlo y destruirlo. El pecado de toda la humanidad, que Cristo experimenta en su humanidad el rechazo de Dios. Sería algo parecido a lo que es la noche mística de muchos santos, los mejores, en donde experimentan algo que no es así, pero lo viven subjetivamente, digamos así, como el rechazo de Dios y una tribulación interior que les lleva a la tortura moral impensable y que nosotros no podemos ni siquiera atisbar, porque si esto es así en un hombre, ¿qué no será en el alma finísima humana de aquel que es Dios en su persona? Esto por un lado. Desde luego, y ratificando lo que dice el padre Carreira del sufrimiento de Dios o de Cristo en su naturaleza divina, esto es insostenible.
no solo en relación a la mutabilidad que es propia de la criatura, sino a la perfección que es característica de Dios. Es una plenitud que es plenitud de vida, plenitud de alegría, no por pasiva, y por esto no puede cambiar, sino no puede cambiar porque es de tal modo llena, de la cual se recibe de parte del resto de los seres, de las demás criaturas, lo que Él les transmite. Es característico en nuestro tiempo acusar de griego y aristotélico el concepto de Dios, pero es que es el único concepto razonable a aplicar a aquel ser que es la fuente del ser, la fuente de la vida, y que en este sentido es una plenitud de vida, ¿no?, en donde no hay resquicio alguno para toda carencia, toda privación que psicológicamente se experimenta como sufrimiento. Y ahí está, por tanto, el misterio del sufrimiento de uno que es hombre y no de Dios o de su persona, sino de una persona que tiene esta naturaleza y por relación con ella, como dice muy bien el término al que ha aludido antes Pablo Cervera, de alguna manera debemos decir que hay una relación con esta vivencia del dolor, un cuasi dolor. Un cuasi dolor. Me consta que es un término que algunos autores jesuitas muy sólidos y muy bien orientados han usado para referirse precisamente a este sufrimiento del hombre Dios, ¿no? Más yo creo que no se puede decir, sino una vivencia sorprendente en Cristo, en su naturaleza humana, y que de nuevo debe ser subsumida en la profundidad abismal del misterio de la encarnación. Nos decía antes don José Antonio Sayés que ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, en ese momento terrible en la cruz de Cristo, ¿no?, que es el comienzo de un salmo. Sí. Pablo, ¿cómo interpretarías tú esa frase? Porque hay quienes dicen que esa es la constatación del fracaso de Cristo, que en ese momento Cristo dice... Hay mucho de conexión con todo lo que se acaba de decir, porque hay una parte que puede entenderse que en esa expresión Cristo siente como el rechazo de Dios, es decir, es... Sí, lo ha explicado muy San bien. Pablo llega a decir que lo hizo pecado, claro que al verbo de Dios se le haga pecado es la antítesis, yo no sé si es esquizofrenia o es máxima distancia, o es, no diré que se rompa la esencia divina, pero claro, estamos ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, es la expresión de que al llevar a cabo el final de su misión, que es la redención en la cruz, experimenta, cargando con todo el pecado de la humanidad, experimenta ese abandono, entre comillas. Pero es verdad que es el comienzo de un salmo, el Salmo 21-22, según la numeración. Los judíos normalmente bastaba poner el primer versículo de un salmo para entender que todo lo que hace Cristo después es orar con ese salmo, y es un salmo que está abierto al final a la esperanza de la fecundidad, te alabaré en medio de la asamblea, etcétera, etcétera. O sea que no cabe un sentido kenótico de anulación, de aniquilamiento máximo de Cristo, entendido en esa pura frase. Bien, si hay un momento en el que la naturaleza divina de Cristo resplandece, naturalmente es en el momento de su resurrección. Hoy celebramos esa resurrección y naturalmente tenemos que hablar de ese milagro máximo de Cristo, que es su vuelta a la vida de un modo naturalmente distinto al anterior. María Cárcava nos introduce en el asunto. Entre todos los milagros obrados por Cristo, ninguno resulta tan desafiante para la mentalidad propia de nuestro tiempo como el de su resurrección, piedra angular de la fe cristiana. Pues como señalaba San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero ¿cómo fue esa resurrección de Cristo? No fue un mero revivir a la existencia terrena como el de Lázaro o el de la hija de Jairo, sino que pasó del estado de muerte a otra vida más allá del tiempo y del espacio, como leemos en el Catecismo. Nuestra mentalidad cientifista enseguida se pone en guardia y reclama que se explique esta metamorfosis del cuerpo inerte en cuerpo glorioso. ¿Qué ocurrió en el interior del sepulcro aquel domingo de Pascua? Joseph Ratzinger acepta que se trata de un proceso que se ha desarrollado en el secreto de Dios entre Jesús y el Padre. Un proceso que nosotros no podemos describir y que por su naturaleza escapa a la experiencia humana. Sin embargo, la narración evangélica nos ofrece alguna que otra pista. San Juan, por ejemplo, nos dice que los lienzos o vendas con los que había sido envuelto el cadáver de Jesús estaban tendidos sobre el sepulcro. Es decir, no se hallaban desatados y hechos un gurruño, sino que estaban suavemente desinflados como una crisálida vacía. De este modo, Juan nos confirma que el cuerpo de Jesús no fue robado y también que Jesús no tuvo que librarse de las vendas, desliarlas o romperlas, como tendría que haberlo hecho cualquier persona subordinada a la materia.
En las apariciones posteriores de Jesús a sus discípulos, volveremos a comprobar que, en efecto, el resucitado no está sometido a los impedimentos y restricciones propios de la materia. Y, sin embargo, como él mismo se encarga de mostrar, no es un mero espíritu. Deja que el incrédulo Santo Tomás toque las llagas de su cuerpo hecho de carne y de huesos. Comparte el pan camino de Maús y come pescado asado en al menos 2 ocasiones. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cuál es la naturaleza de ese Cristo resucitado, espiritual o corporal? Y sobre las apariciones que nos narra el Evangelio, ¿fueron encuentros reales con Cristo resucitado o tan solo visiones de tipo subjetivo? Se podría pensar que las apariciones, tal como aparecen descritas en el Evangelio, son un mero género literario, es decir, una forma de expresar lo que no es sino una experiencia o vivencia interior. Bueno, son nuevamente muchas preguntas y el tiempo, desgraciadamente, acucia, pero vamos a intentar darles respuesta. Padre Carreira, ¿qué ocurre en la resurrección? La resurrección, obviamente, implica, primeramente, vuelta a la vida de lo que estaba muerto. Pero no es una mera revivificación para extender el modo de vida durante otros pocos años, como fue la de Lázaro, por ejemplo, sino que es un nuevo modo de vida que transforma el modo de existir de la realidad humana completa. Para decirlo de una manera un tanto simbólica, pero al mismo tiempo intuitiva, nosotros, en nuestra vida actual, tenemos el espíritu sometido a las limitaciones de la materia. Tiempo y espacio son solamente atributos de la materia. El espíritu por sí mismo no está ni en el tiempo ni en el espacio, pero el espíritu humano está donde está mi cuerpo y necesito tiempo para aprender algo, para razonar, para todas las actividades espirituales que hago. Puedo decir entonces que mi espíritu humano ahora está existiendo a modo de materia, condicionado por su unión con la materia en una única realidad personal. Lo que ocurre en la resurrección es que se intercambian los papeles. El espíritu da a la materia su propio modo de existir sin limitaciones espaciotemporales. Y entonces la materia comienza a existir también fuera del espacio y del tiempo, y como solo en el espacio y en el tiempo es donde actúan las fuerzas propias de la materia, esas fuerzas ya no van a tener importancia, ya no van a limitar lo que hace ese cuerpo humano. Y así tenemos la realidad humana total viviendo con la libertad propia del espíritu y cumpliendo lo que Cristo dijo: de los que son hijos de la resurrección serán como los ángeles de Dios. Ya no estarán sometidos a los límites propios de la materia. ¿Pero siguen siendo materia? Sí. Y el cuerpo no puede ser otra cosa que una colección de átomos. De modo que hablar de un cuerpo no material es como hablar de un círculo cuadrado. Es una perfecta estupidez lógica. Cuerpo y alma forman la realidad humana ahora y para siempre. Y el hombre no puede ser hombre si no es alma y cuerpo. Pero el modo de existir, que ahora, como he dicho, limita al espíritu a existir condicionado por la materia, luego se intercambia. La materia el espíritu el que lleva a la va materia. a tener la libertad propia del espíritu. Eso es lo que llamamos el cuerpo glorioso, digámoslo Sí, así. pero sigue siendo cuerpo hecho de átomos y no puede ser otra cosa. Y ahí es donde la ciencia moderna puede ayudarnos incluso a ampliar nuestro concepto de lo que es propio de la materia y lo que no. Porque tenemos en nuestra experiencia diaria la convicción de que ser materia significa ser algo impenetrable, que tiene que estar en un sitio, que no puede estar en varios a un tiempo, que cambia con el tiempo, que necesita fuentes de energía externas. Todo eso es verdad en nuestra vida actual, pero dejará de ser verdad en el nuevo modo de existir, porque existiendo a modo de espíritu no estará en el tiempo,
no necesitará ocupar un espacio, no necesitará fuentes de energía y se puede decir que es un modo de existir propio de los espíritus puros, pero participado ya por la materia también. Usted, padre Carrera, que es buen conocedor de la física cuántica, sabe perfectamente que a nivel microscópico la materia puede desplazarse, que a nivel microscópico la materia puede comportarse como una onda, ¿no? Es decir, que hay una serie de cuestiones que la mera percepción de los sentidos no nos muestra, pero que en el laboratorio la materia tiene comportamientos que resultan insólitos, ¿no? Desde la experiencia más Y me alegro habitual, que ¿no? me permita decir algo más de eso, porque precisamente... No, lo que le quería preguntar es, lo que a nivel microscópico es posible, tal y como nos enseña la física cuántica, evidentemente, ante el poder divino podría ser posible también a nivel macroscópico. Exactamente, ¿no? eso es lo que quiero decir, que lo que puede hacer una partícula puede hacerlo un conjunto de partículas. Y en mis laboratorios ahora yo puedo ver que una partícula está en varios sitios un tiempo, que puede ir de un sitio a otro sin pasar por el medio, que la partícula puede decirse incluso que no tiene identidad propia, sino que puede sintetizarse a partir de pura energía, y todo esto, que es propio de lo que ocurre en nuestros laboratorios, solo a nivel de partículas elementales, por potencia divina, podemos decir, será posible también para la realidad total que es el cuerpo humano. Claro, y eso de alguna manera podría ser una hipótesis que explicase ciertas experiencias que tienen los discípulos, ¿no? de Cristo, ¿no? Que lo ven entrar en una habitación sin abrir ninguna puerta ni ventana, y otra serie de Yo actos estoy de que hace acuerdo con el padre Carreira de la explicación del cuerpo glorioso, como él ha dicho, por la espiritualización. Bellísima explicación que nos ha dado el padre Carreira. Eso sobre la materia. Ahora bien, Cristo sigue con el poder, es el Hijo de Dios, de hacer cuando Él quiera visible esa materia otra vez. Claro. Y ahí vienen las apariciones. Sí. Pues porque realmente, si no lo hubieran visto y no lo hubieran tocado, no habrían creído jamás en la resurrección. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 643, que no se puede interpretar la resurrección de Cristo fuera del orden físico, porque tenían la fe perdida, estaban abatidos, no tenían ninguna experiencia de fe. Tenemos que darnos cuenta que Jesucristo murió en la cruz como un maldito de Dios, porque la Escritura de Deuteronomio 21 dice, maldito el que cuelga en el madero. Entonces, si Cristo, después de todo, ha muerto como un maldito de Dios, juzgado legítimamente por el tribunal de su pueblo, los apóstoles perdieron totalmente la fe. Y si no lo hubieran tocado, si no lo hubieran visto, no se recupera la fe. El juicio legítimo es decir, sería que la estaría por resurrección ver, de suyo es una espiritualización, pero Cristo sigue con el poder de hacerse visible cuando Él quiera. Y las apariciones, si las examinamos en griego, utilizan verbos como phaino y phaneroo, que significa mostrarse visiblemente. ¿Entendido? Y no utiliza, y con esto termino, términos como jórama, éxtasis o visión. San Pablo habla de los éxtasis y de las visiones que ha tenido en la segunda carta de los Corintios, capítulo 12, pero cuando habla de las apariciones de Cristo, nadie utiliza el término de jórama. No son visiones, no son éxtasis, son encuentros, dice el Catecismo, que no se pueden explicar fuera del espacio y del tiempo. Cristo tiene el poder, por lo tanto, de hacerse visible, y esto es bonito, pues porque el cristianismo no nace de una ideología, nace del ver y del tocar al verbo de la vida. Don Leopoldo, ¿quería hacer alguna precisión a lo que ha dicho? No, más que precisión, no me robo esta potestad. Simplemente quería decir que al modo de ser del espíritu humano, que lo es precisamente en un cuerpo, vivificando a un cuerpo por un lado, y en ese sentido tiene una dimensión biológica, podríamos decir, y en otro sentido abriéndose a la totalidad de lo real, en ese sentido es espíritu, pero en cualquier caso, con una relación constitutiva a un cuerpo, le conviene, dada la violencia que supone para la subsistencia del alma inmortal separada de su cuerpo, reunirse y tenerlo de nuevo, porque no es el hombre completo el alma que subsiste. Esta es la inmortalidad del alma tras la muerte. Por tanto, hay una cierta conveniencia que el portento, el milagro de la resurrección de Cristo indica efectivamente cómo Dios atiende a la propia naturaleza humana creada
que después será en este sentido espiritualizada. La explicación que ha dado el padre Carreira indicando la inversión en el modo de existir de estos dos principios que podemos decir polares o constitutivos del hombre en su naturaleza corporal, espiritual, me ha parecido interesantísima, nunca la había oído. Pero en cualquier caso, esto es lo que quería hacer, indicar que el hombre cuando muere, en él perdura su alma, que es inmortal, porque no es corruptible, porque no es ulteriormente separable, porque es simple, pero no es el hombre completo y el hombre allí no está. Su memoria le vincula a un cuerpo, a un estado anterior, y si no tiene la reintegración de su propia materia organizada, de su propio cuerpo, aquel no es el hombre que era completamente antes. Entonces hay una disposición, digamos, no quiero decir que esto sea una demostración del hecho de la resurrección o de la posibilidad del hecho de la resurrección, pero sí una razón de conveniencia, como decían los teólogos antiguos. Bueno, y esa reintegración, digamos, del cuerpo que se produce en Cristo, en su resurrección, nos ha sido prometida a todos nosotros. No debemos olvidar que nosotros también resucitaremos con nuestros cuerpos gloriosos. Que esto es un dogma que se suele olvidar con bastante frecuencia. Pablo, tenemos que terminar ya y te quiero lanzar la última pregunta. Esas apariciones de los apóstoles fueron apariciones reales, apariciones que vieron y tocaron, o por el contrario, como nos dicen muchos teólogos, fueron una forma de expresar una experiencia de fe, una vivencia interna que ellos tienen en ese momento. No se pueden entender esas apariciones si no hubieran sido reales, porque cómo queda el mercado de los apóstoles y de los discípulos, tal como están descritos en uno que va a buscar a un muerto, el otro que se larga de Jerusalén, el otro es decir, aunque solo fuera por la inconveniencia de cómo quedan, es la expresión de que hay una transformación. Es decir, nadie en una novela épica hace que sus personajes queden como quedan los apóstoles. Pero además es que hay elementos de orden filológico, etcétera, que hacen abundar en esta línea. Es decir, el sepulcro vacío y las apariciones, diversas apariciones prolongadas en el tiempo, repetidas porque aquellos no cambian ni a tiros, es decir, son el refrendo de acceso histórico que tenemos a la resurrección de Cristo. Bueno, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí, queridos espectadores. Habrá ocasiones de volver a estos asuntos. Nosotros nos vamos con la alegría de la resurrección de Cristo, que anticipa la nuestra propia. Nosotros algún día también disfrutaremos de ese estado privilegiado en el que seremos cuerpos gloriosos y podremos saborear las dichas de la vida eterna, así, convertidos en cuerpos gloriosos. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Este ha sido un programa, yo me atrevería a decir, histórico en la historia de la televisión. Muchísimas gracias a todos nuestros espectadores y en apenas un minuto María Cárcava y yo mismo les anticiparemos el asunto de nuestro próximo programa. En fin, un programa excelente, Cárcava. Hubiésemos necesitado más tiempo. Como siempre. Somos materia y necesitamos tiempo, a diferencia del espíritu, a diferencia de las almas. Pero seguro que muchísimas dudas de nuestros espectadores han sido disipadas. Yo creo que sí. Y el próximo domingo, nos preguntaban nuestros espectadores por el programa del pacifismo, el próximo domingo rescataremos ese programa que no pudimos emitir hace un par de semanas debido a la celebración de elecciones en Andalucía y Asturias y a la visita del Papa a México y Cuba. En él hablaremos de la paz, uno de los bienes más preciados por el hombre, necesario para el entendimiento y organización política de los pueblos. También de la ideología pacifista, de los requisitos de la guerra justa y del derecho de injerencia humanitaria, así como de otras muchas materias conexas al tema. Ilustraremos nuestro coloquio con La Gran Prueba, un vibrante western dirigido por William Wyler y protagonizado por Gary Cooper, Dorothy McGuire y Anthony Perkins, en el que una familia de cuáqueros opuesta a la guerra y a la violencia tendrá que hacer frente a desgarradores dilemas morales cuando durante la guerra de secesión las tropas sudistas invadan sus propiedades, dejando tras de sí un reguero de muerte y destrucción. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto.
Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda Lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.